Vayamos a la medida anunciada por Caputo a través de la red de Twitter. Rebaja el arancel de importación para 3 productos esenciales en la utilización de los agrotóxicos: el glifosato, la atracina y el 2,4-D. Bueno, ya comenzó la batalla entre los propios capitalistas por la medida. Las organizaciones del campo que están comprendidas en esto lo festejan, y los industriales que procesan ese producto acá en el país la están criticando. ¿Cuál es el análisis que se realiza desde la agroecología o de tu propia mirada, en definitiva? Bien, sí, estos 3 herbicidas son los 3 herbicidas que más se usan en Argentina y en el mundo. El glifosato en cultivos de granos, algunos son como la soja, algunas sojas y maíces, la gran mayoría, y algodón y demás, son tolerantes a este herbicida, por lo cual, por mejoramiento entre comillas, por transgénesis, se logró que estas plantas resistan el uso de este herbicida, que es de control total, que mata todo tipo de vida vegetal. Entonces, durante los primeros años, con el glifosato, controlaban las malezas. ¿Qué pasó? Muchas malezas, por su evolución, se fueron volviendo tolerantes al glifosato. Entonces, esta supuesta ventaja del glifosato reemplazar a otras formas, a otros herbicidas como la atracina, el 2,4-D y otros herbicidas, esta ventaja se cayó y se volvieron a utilizar. Además de ir creciendo el consumo de glifosato, se le fue sumando el consumo creciente de estos otros herbicidas. En lo que la organización Greenpeace hace unos cuantos años lo dijo como una carrera armamentística. Me gusta esa metáfora, como cuando la Unión Soviética y los Estados Unidos, uno desarrollaba una cosa y el otro desarrollaba otra mayor. Entonces, como que esa carrera armamentística llevaba al crecimiento del poder bélico a un nivel muy peligroso. Bueno, las malezas se fueron volviendo tolerantes a los herbicidas. En vez de cambiar el eje y generar nuevas prácticas o recuperar algunas prácticas agrícolas, se fue subiendo las dosis y se fue armando cócteles y poniendo otros agrotóxicos, otros herbicidas en dosis más altas. Bueno, lleva a este problema que hoy tenemos, que es malezas tolerantes a herbicidas que se echan cada vez en dosis mayores. Y bueno, y esta medida de gobierno, con todo lo que venimos diciendo, me parece totalmente desacertada. Lo que se debería hacer desde la política pública es restringir, controlar lo que estábamos diciendo y promover formas de producción agrícola más centrada en los alimentos, más centrado en la forma de producción más sana, lo cual implica dejar de exportar monocultivos como se está haciendo. Es muy difícil, o sea, la pregunta que siempre nos hacen es, a quienes planteamos, es, bueno, pero ¿se puede producir todo lo que se produce sin agrotóxicos? Que no es una pregunta muy interesante, porque en realidad, qué sé yo, por ahí se puede, por ahí no, pero ¿cuál es el objetivo de producir determinada cantidad de grano de exportación? Más interesante es, ¿nos podemos alimentar y generar excedentes económicos e incluso exportar? Si nos dedicamos a producir alimentos sanos, sin que no dependan de los agrotóxicos, y la respuesta es que sí. Esta es la otra cuestión que surge siempre. Hace unos días estuvimos en la universidad acá de Comechingones, acá en Merlo, con estudiantes de una ingeniería en ciencias ambientales, la ingeniería de recursos hídricos, y tenemos esta cuestión que siempre aparece la pregunta, ¿pero será que se puede producir alimentos sin usar agrotóxicos? Y la verdad que sí, si hay 12.000 años de agricultura en la faz de la Tierra y los agrotóxicos se usan desde hace 50, ahí está la respuesta. Habrá que recuperar formas de producir, y también la respuesta de que en este momento de la historia, en estas últimas décadas, también hay formas de producir que son en muchos casos muy efectivas, muy eficientes y muy productivas también en términos de producción de alimentos sin usar estos tóxicos. Así que bueno, el gobierno, como pasa con muchos otros temas, está agarrando un reclamo sectorial, una parte, haciendo un anuncio, porque también hay que ver, porque sabemos que este gobierno también hace esto de decir en Twitter cualquier cosa y después las personas implicadas vemos los boletines oficiales y qué sé yo, no hacen la tarea y quedan de publicar el boletín oficial, de generar una
un decreto, reglamentación, vincularlo con la legislación, y queda en un anuncio medio como para la tribuna, que no sé si será el caso. Hoy escuchaba incluso que había algunas de estas cuestiones, no lo pude chequear todavía, que ya habían sido acordadas por el gobierno anterior. O sea, bueno, estamos un día después de que el ministro y el presidente retuitearon fake news para vos, Sergio, que sos periodista. Estamos en un punto de que el presidente de la nación y el ministro de Economía se comen una fake news, y no solo que... El Jumbo Bot. Claro, y cuando se lo explican, no es que piden disculpas o dicen, bueno, se nos pasó. Se agarran con los periodistas que le marcan la contradicción. Bueno, es muy raro lo que está pasando. Sí, muy raro y muy violento, por sobre todas las cosas. Sí, porque... hay algo que caracteriza a este gobierno es la violencia, ¿no? Sí, y en la nota esta que de Anabel Pomar, que en la voz de Javier Sousa Casadiño, él decía, bueno, entre los dos, entre Anabel y Javier, cada uno de estos herbicidas, cómo son tóxicos y cuáles son las evidencias de que ya están en las aguas y en los suelos y en los alimentos en Argentina. En el caso del glifosato, cancerígeno, dicho por la Organización Mundial de la Salud, probable cancerígeno en seres humanos, pues genera problemas de malformaciones en la gestación de los seres humanos, como lo demostró Andrés Carrasco hace un montón de años. En el caso del 2,4-D, un producto hormonal que tiene un montón de efectos en la biodiversidad, en los organismos de suelos, en los seres humanos. La atracina, que tiene una característica muy peligrosa, que actúa a muy baja dosis y es muy móvil a aguas. Acá en la zona hicimos unos estudios hace unos años y aparece en aguas subterráneas la atracina, y en aguas superficiales también, no en el caso nuestro, pero en otras lagunas de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, apareció, y genera efectos sobre ranas y sapos, que son los controladores biológicos de los mosquitos, y ahí entendemos un poco algunas cuestiones de la interdependencia de la naturaleza, y que estos tóxicos vienen a traernos un montón de problemas. Y además, derrames mal manejados, plantas industriales que explotan, camiones que vuelcan en los puentes y derraman 2,4-D, esto de la planta que produjo la volatilización es de atracina, y Javier Sousa Casadiño también, de Rapal, de la red alternativa a los plaguicidas de América Latina, dice, estos productos están o prohibidos o fuertemente regulados en otros países del mundo, porque también en esta cuestión del discurso único, es decir, bueno, todos los países optaron científicamente por usar masivamente los agrotóxicos. No es verdad, ni los transgénicos ni los agrotóxicos. Europa no usa transgénicos, no fumiga con avión. Estados Unidos, que es el país productor de maíz por excelencia, con atracina, lo reguló fuertemente porque apareció en agua de consumo humano, lo prohibió usar en otros cultivos. Y ahí hay otra cosa en el anuncio, que la frase es mejorar las aprobaciones de SENASA. SENASA ha sido estudiado y denunciado como muy permisivo en estas aprobaciones, porque los laboratorios no son laboratorios públicos, sino que las mismas empresas dicen que lo que venden no es tan tóxico como restringirlo demasiado. Entonces, bueno, la pregunta ahí es, ¿qué sería mejorar? ¿Restringir más y proteger la salud? Ojalá. No parece ser la opción de bajar el precio para que se use más de estos productos. Así que bueno, estaremos atentos ahí viendo qué es lo que hacen en concreto, además del anuncio, pero no parece ser una buena noticia. Sí, acá un poco lo que se va a imponer es el lobby más fuerte, el que va a prevalecer en definitiva, ¿no? Porque viste que en el caso de la ley Ómnibus se vieron obligados a negociar, después suspender, entonces creo que va a ocurrir algo de eso. Pero más allá de esto, en lo personal, ¿vos cómo ves el futuro inmediato a la luz de cada vez se quiere tener mayor producción, sacarle más rédito a la tierra para un bienestar económico? Esa cuestión nos va a llevar a chocar el planeta en la carrera que estamos lanzados. Sí,
Sí, arrancamos hablando de la cuestión de la discusión pública. Yo creo que en los lugares donde la discusión por la negativa, es decir, el colectivo en la provincia de Santa Fe se llama Paren de Fumigarnos. Le pusieron el nombre del colectivo, de la multisectorial, dice Paren de Fumigarnos. Cuando territorialmente, como es el caso de las gestiones anteriores del municipio de Gualeguaychú, en Rosario, o algunos pueblos de la provincia de Buenos Aires, cuando territorialmente la conciencia de lo que no queremos se une con la conciencia de decir, bueno, vamos a fomentar desde la sociedad, desde el gobierno local, la producción de alimentos de cercanía, sano, ahí pasan cosas muy rápido, muy interesantes. En San Luis tenemos la restricción, pero no está la forma de incentivar la producción ahí. En algunos lugares pasan cosas interesantes, en otros no. La discusión global se vuelve más concreta en lo territorial. Cuando en lo territorial hay respuesta, permite ser más optimista en lo global. Y viceversa, cuando no hay es complicado, es angustiante ver que lo que parecía ser una amenaza y que lo que decían personas hace 20 años que podía pasar con la contaminación, con la deforestación, con el cambio climático, cuando ya ahora que están pasando muchas de esas cosas, es complicado digerirlas, pero me parece que abren otras sensibilidades, otras conciencias y otras posibilidades de que suba en la prioridad de la agenda la transformación de estas cuestiones. Me quedaría charlando un montón, pero hasta aquí llegó nuestro tiempo, Fernando. Te agradecemos muchísimo con Claudia San Martín, en mi caso, y desde Caminos Ancestrales, que hayas estado tejiendo con nosotros este tema que es apasionante y que necesitamos tenerlo siempre en agenda para advertirle a la población sobre lo peligroso que son el mal uso o el uso de todos estos químicos. Bueno, gracias a vos, Sergio. La verdad que yo también agradezco en este sentido que decías vos, de hacerlo palabra, de hacerlo parte de la reflexión. Agradezco y valoro el trabajo que hacen las personas que se dedican a la comunicación como ustedes, así que estamos en contacto y gracias por el espacio.